Bien chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un último momento de la filosofía de la mente. Jejeje, realmente quisiera trabajar mucho más porque, digamos, los campos de la filosofía los que yo me especializo, en los que yo soy fuerte, son filosofía de la mente y filosofía del lenguaje. Y la filosofía de la mente es, digamos, la parte que mejor trabajo, pero pues obviamente yo no puedo solamente jugar con lo que yo sé, sino, o sea, con lo que conozco bien, sino que nos toca ver una gama completa de ramas de la filosofía y de autores, problemas, situaciones, y eso me genera una pregunta: ¿cómo habían visto filosofía los cursos anteriores? O sea, así por autores o por problemas. Bueno, después me respondieron. Pero entonces, esta será nuestra última clase sobre filosofía de la mente. Quiero cerrar eh, esta rama. Bueno, no. Vamos a hacer esta y una siguiente que quiero que trabajemos un libro de. No me acuerdo si es de Austin, un texto de Austin o de John Searle. Creo que es de Austin, que se llama Hacer cosas con palabras. ¿Sí? Eso es una cosa genial. Pero entonces, siendo este uno de los últimos momentos de esta rama de filosofía, quiero abordar rápidamente, espero que la clase de hoy no sea más de 20 minutos, creo que es una clase corta, en, rápidamente un tema de la filosofía de la mente que se llama el, el funcionalismo. El funcionalismo en filosofía. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que funcionalismos hay varios. Hay funcionalismo en filosofía, hay funcionalismo en psicología, hay funcionalismo, si no estoy mal, en arquitectura también, en sociología. Entonces, esta idea del funcionalismo es una idea bastante extendida en muchos campos del conocimiento. Sin embargo, o bueno, este nombre. Sin embargo, entonces vamos a hablar propiamente de la idea de la filosofía, del funcionalismo en la filosofía. Como ustedes saben, esta idea entonces va a estar relacionada con el funcionamiento de la mente o con la mente en general. El primer autor, porque de este tema vamos a hablar muchos, pero el primer autor que va a hablar del funcionalismo va a ser un man que se llamó, eh, sí, es un man, ay, Hilary Putnam. Hilary Putnam, y es un señor, aunque se llame Hilary, Hilary Putnam va a ser un filósofo eh, que va a partir de las ciencias para entender la mente. ¿Sí? Él va a partir de una idea muy sencilla, o sea, una cosa que uno dice, wow, se quemó. Él va a decir, ¿qué es lo primero que podemos decir de la mente? Y uno dice, bueno, a ver, ¿con qué me va a salir este man? Y él dice, bien, lo primero que podemos decir de la mente es que la mente funciona. ¿Sí? Y uno, wow. Él lo primero que dice es, la mente funciona. Sea como sea que funciona, funciona. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de que algo funciona es que está cumpliendo su cometido, que está trabajando. ¿Sí? Quiero que intenten pensar en ejemplos de cuando ustedes dicen que algo funciona, ¿qué quiere decir que funcione? ¿Sí? Si yo les digo, este computador funciona, es porque le prendí o sea, le puse el dedo en el botón, se prendió e hizo una serie de procesos que me muestran que está funcionando, ¿sí? Este celular funciona de la misma manera, este carro, este televisor, esta cama, ¿sí? Porque cuando me acuesto, entonces me soporta, entonces funciona. Entonces funciona, ¿sí? Cumple su cometido. La pregunta entonces que se va a hacer por es ¿cómo? ¿Sí? Entonces la pregunta es el cómo funciona. Ya sabemos que lo hace. ¿Cómo funciona? Ok, él va a coger y va a decir
Analicemos esta función con lo más cercano que tengamos nosotros a la mente, a algo que pueda hacer un proceso con la mente, como la mente. Y él dice, ok, vamos a poner un ejemplo en una computadora. ¿Sí? Ya sabemos que la mente funciona. Si nosotros decimos que la mente sirve para hacer problemas, para solucionar situaciones, ¿qué otra cosa en el mundo existe que nos permita eso? Dice, ok, la computadora. ¿Sí? Una computadora nos permite entender cómo funciona. ¿Sí? O nos permite hacer este paralelo de cómo funciona. ¿Cómo funciona una computadora en general? Él lo va a hacer eh, con una computadora bastante antigua, esto es de 1970 y algo, si mi memoria no me falla, incluso tal vez antes. Él va a decir, vamos a tomar una computadora y lo vamos a hacer con una computadora de cálculo de datos, pero esta computadora se llama, espera. Bien, esto sería una computadora de cinta, ¿sí? Eh, para los que no saben cómo es una computadora de cinta, era una computadora a la que se le metían unos datos, o si se le metían unos datos y ella botaba, no tenía pantalla, sino que botaba una cinta, un rollo de papel en el cual escribía los resultados, ¿sí? Entonces, estas van a ser las computadoras de cinta y con estas es con las que vamos a comparar la primera mente del ser humano. Va a servirnos como para reflejo, para entender la mente del ser humano. Nosotros vamos a ser un poquito más civilizados y lo vamos a comparar más bien con un portátil o con un celular incluso. La cosa es que sea un computador, un celular también es un computador para los que no lo saben. Entonces, ¿cómo funciona un computador? Un computador funciona en tres partes. Funciona de la siguiente manera. Lo siento chicos, me distraje un momento, me llamaron a sacar al perro. Entonces estaba diciendo, ¿cómo funciona un computador? ¿Sí? Un computador funciona en tres momentos básicos. ¿Sí? Vamos a llamar estos tres momentos un input, un proceso y un output. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser estos tres procesos puestos en español? Una entrada, ¿sí? Una entrada de datos, un proceso con estos datos y una salida de datos. ¿Sí? Entonces, en el computador, por ejemplo, esta entrada van a ser teclas, ¿sí? Teclas con datos. Entonces, acá la salida, por ejemplo, van a ser respuestas. Entonces, un ejemplo, vamos a decir que el computador lo que está haciendo es calculadora. Entonces, si yo tengo una entrada que le digo, le pulso tres teclas, bueno, cuatro, que van a ser 2 más 2 igual, acá adentro él va a hacer un proceso que va a decir 2 más 2 igual a 4. Y acá en la respuesta me va a sacar en pantalla un cuadradito que va a decir 4. ¿Vale? Este es el proceso de un computador. Y así funciona en cualquier computador que ustedes tengan, en cualquier celular, cualquier cosa. Siempre hay una entrada de datos, un procesamiento de esos datos y una respuesta a estos datos. Lo que va a decir Putnam es, ok, de esta manera, pongamos de esta manera la forma cómo funciona la mente. Entonces, aquí en la entrada, en el input, va a haber un estímulo. Y en la salida va a haber una respuesta. ¿Vale? Acá,
obviamente, mediando entre estímulo y respuesta va a haber un proceso, ¿sí? Y se va a dar de manera lineal, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el estímulo? No sé, vamos a decir, es que en filosofía de la mente hay dos ejemplos que son constantes, que es uno que hemos usado bastante, y es el ejemplo del dolor. Entonces vamos a decir, eh, se pincha, ¿sí? Pincha y la salida va a ser una salida motora que va a ser, por ejemplo, alejar el dedo. Entonces lo que va a decir Hilary Putnam es que así, en esta estructura, es que funciona la mente. Y esto va a transformar completamente la forma como entendemos la mente, ¿sí? Porque, bueno, ustedes dirán, ok, sí, pero ¿y cuál es el proceso? Porque Putnam desgraciado jamás lo dice. Putnam nunca nos dice, no, él incluso lo dice de esta manera, él dice, eh, no importa cuál sea el proceso, y eso no nos debe importar realmente, porque lo importante es que está, ¿sí? O sea, para usar un computador no necesitamos saber qué proceso hace si cambia el 2 por 2, el 2 más 2 en unas variables binarias, y que hace un proceso de sumatoria binaria y que después hace una transformación a decimales, o que hace un proceso hexadecimal. A nosotros no nos importa la vaina, ¿sí? Lo que nos importa es que se mete unos datos, sale una respuesta, ¿sí? Entra cuchillo, sale tripa. El proceso completo se da. ¿Cómo? Sabrá Dios. Entonces, esta incógnita de acá se va a convertir entonces ahora en la incógnita principal de la filosofía de la mente, por lo menos de los que estudian esta partecita de la filosofía de la mente. Entonces van a decir, ok, ¿cómo, cómo entonces funciona la mente? Ahora, este proceso que nos va a ilustrar Putnam eh, tiene, tiene dos momentos, ¿sí? Tiene dos momentos que son el del primer Putnam, que este es, digamos, el momento número uno, y tiene un segundo momento que va a ser el del segundo Putnam. Y él va a decir, ok, sí, este proceso se da, pero me equivoqué un poco. No me equivoqué en el proceso, sino me equivoqué en la linealidad del proceso, porque él va a decir, puede haber un estímulo, obviamente debe haber un proceso, pero pueden haber diferentes respuestas, ¿sí? Entonces, al mismo estímulo, por ejemplo, al pincharme, se pueden dar una diversidad de respuestas diferentes. Por ejemplo, si yo voy corriendo en el parque, ¿sí? O en un monte, voy caminando en un monte y siento un pinchazo, lo más probable es que yo aleje la mano, porque digamos, asocio el pinchazo con algo que me está haciendo daño, una planta, un algo, ¿sí? Entonces corro la mano, corro la pierna, lo que sea. Esa puede ser la respuesta número uno. Si yo voy a donar sangre y me dan un pinchazo, pues yo lo que voy a hacer no es correr el brazo, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es tensionar el brazo, alejar la mirada o desmayarme, como en mi caso, que le tengo pavor a las agujas. Entonces, si sucede una de esas, es una respuesta completamente diferente. Entonces se da el caso 2, la respuesta 2. Pero la respuesta 3 es, por ejemplo, cuando yo estoy muy comodito, muy calientico bajo mis cobijas, y de un momento a otro siento un pinchazo, y yo sé que ese pinchazo no es ni de una mata, ni que me están sacando sangre, pero el que me está sacando sangre es un zancudo. Entonces yo lo que hago es picharlo, darle con la mano, ¿sí? Entonces esta es una tercera respuesta a un mismo estímulo.
Entonces acá es donde el proceso va a coger y va a decir, ok, este proceso de acá sí es importante, porque entonces hay un algo en el proceso que diferencia la respuesta, ¿sí? ¿Y qué es eso? Eso va a ser una pregunta que muchos autores van a intentar eh, dilucidar, porque si se dan cuenta, esta estructura dificulta mucho las cosas que son, eh, por ejemplo, el fisicalismo absoluto de la mente. Si nosotros decimos que eh, el estímulo respuesta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo 3, una situación 3 en la cual va a estar estímulo, respuesta, vamos a ponerle con una sola respuesta y vamos a decir que lo que está mediando es una cosa como una red neuronal, ¿sí? Si nosotros decimos que es una red neuronal, pues entonces la pregunta es, ¿cómo hace la red neuronal para determinar cuál va a ser la respuesta adecuada a cada una de las posibles situaciones de un pinchazo? ¿Sí? Porque como estímulo, como estímulo real, un pinchazo no varía sin importar si es con una aguja, con un pincho, con ¿cómo se le llamará eso que tienen los zancudos? Un pico de un zancudo, la nariz de un zancudo, lo que sea como se llame, el estímulo no varía, ¿sí? El estímulo es el mismo, el piquete es el mismo, no varía. Lo mismo pasa con, por ejemplo, cuando uno se quema. Cuando, yo no sé, bueno, de pronto, no sé si ustedes han cocinado y les ha pasado, uno está cocinando y de un momento a otro algo caliente se cae, ¿sí? Algo caliente, la tapa de una olla y la tapa es de cristal. Entonces se cae y uno la agarra. Y el estímulo cuando uno siente algo caliente es retirar inmediatamente la mano, ¿sí? Pero cuando uno ya estaba en la cocina, aguanta el calor porque sabe que no se va a quemar fuertemente y pone la mano y después echa un poquito de agua porque estaba caliente. Pero entonces, ¿por qué el estímulo, la respuesta cambia si el estímulo es el mismo? ¿Qué es ese proceso? Y si es una red neuronal, entonces esta red neuronal no puede ser la única respuesta, porque la red neuronal, si fuera solamente, la red neuronal sería una red incambiable, sería directa. Pero si sucede varias veces y en cada una de las respuestas hay un estímulo o una respuesta diferente, perdón, en cada uno de los estímulos hay una respuesta diferente, quiere decir que algo está ocurriendo en esta red neuronal. Algo está cambiando. Entonces, hay otros que han dicho, no, no es una red neuronal, es el estímulo pasa al contexto, o sea, lo que media es el contexto y hay una respuesta. Entonces la pregunta va a ser, ok, entonces el contexto. Pero aunque el contexto cambie, yo puedo repetir una misma acción en diferentes contextos. Es decir, si yo cojo y me quemo con fuego, ¿sí? Yo retiro la mano, entonces tenemos un estímulo, el fuego completo, la escena completa del fuego, como contexto y una respuesta que retirar la mano. Pero a un mismo estímulo, a un estímulo diferente, perdón, como por ejemplo quemarme, pero esta vez no con fuego, sino con una lata caliente, quemarse por ejemplo me pasó con un exhausto, no pregunten cómo, eh, yo hago la misma respuesta, ¿sí? Entonces el contexto es diferente, el estímulo es el mismo, pero la respuesta es la misma. Entonces, ¿qué pasó? Porque entonces el contexto no nos está explicando la diversidad de esta situación. Y los autores que han intentado entender esto han sido varios, han sido muchísimos. ¿Y por qué esto de acá? Porque este proceso va a ser importante. Porque si nosotros nos quedamos con esta vaina de acá, sucede lo siguiente. Sucede, digamos, vamos a ponerlo en naranja solamente porque me gusta el naranja. Vamos a ponerlo acá con un número 4, aunque no sé en qué número voy.
que viene el número 4. Y si yo digo estímulo, proceso, respuesta, y si yo digo que así es como funciona la mente y no entiendo este proceso, quiere decir entonces que todo lo de acá arriba tiene mente, ¿sí? Y esto es una pregunta que hoy en día todavía se sostiene, ¿sí? Porque querría decir que todo aquello que funciona en el sentido estímulo, proceso, respuesta, ¿tiene mente? Porque de esta misma manera funcionan los computadores. Es más, ya viene esta idea. Y si los computadores funcionan así, quiere decir que los computadores tienen mente. Nosotros por alguna razón estamos muy reacios a aceptar esa idea. Nosotros, cada vez que alguien nos dice el computador tiene mente, hay algo en nuestra cabeza que nos dice no, 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 eso es absurdo, ¿sí? Pero ¿por qué es absurdo? No sé, pero es absurdo y no sé por qué aún no entiendo este proceso. Y ese es el verdadero quick action y problema de este ejercicio funcionalista, ¿sí? Uno, cuando lo ve hasta acá, uno dice, ah, mogollo, fácil. Pero cuando se da cuenta de las implicaciones, ahí es cuando uno dice, uy, barajémosle más despacio. Personalmente, y ya para terminar, porque prometí que dije que este video no iba a ser muy largo, aparte no sé a qué hora tengan el martes de prueba mañana. Eh, Personalmente, esta relación acá, yo no sé, ustedes me dirán si es válido o no. Eh, Esta relación acá, yo lo que he dicho es que el proceso está dado por un ejercicio evolutivo. Es decir, evolutivamente estamos predispuestos, está en nuestros genes, en nuestro genotipo, la forma como actuaremos dependiendo de cada uno de los estímulos. ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que a mí me guste el color naranja, como acabo de decir, no es por una cuestión mía, de mi personalidad que yo he construido a lo largo de mis años en este planeta, sino es una cuestión que está metida en mi genética, ¿sí? Y de una u otra manera mi cuerpo está adaptado, mis ojos están adaptados para sentir, para sentir cierto tipo de gusto por el color naranja, ¿sí? Y así con todos los estímulos que yo considero que son míos, que son propios, ¿sí? Esa es mi propuesta, obviamente mucho más larga, mucho más desarrollada, pero esa es la forma como yo estoy intentando entender la mente. Incluso eso se llama funcionalismo evolutivo, propuesto por mí. Pero esta es mi respuesta. No sé qué les parece, me gustaría discutirla con ustedes porque eso tiene un mundo de huecos, o sea, yo no he encontrado un mundo de errores a mi propia propuesta, pero pues ahí se las dejo para que ustedes la trabajen, para que ustedes la conozcan. Nada chicos, hasta ahí el tema de hoy de este funcionalismo. Esto es una de las partes de la filosofía que más me trama, me parece genial. Pero nada, dejamos hasta ahí. Eh, Nos hablamos en toda la próxima clase. Espero que todos estén bien, que estén juiciosos, que hayan aprendido a cocinar. Y nada, nos hablamos después.